Mi nombre es Gabriela Barrios, soy psicóloga, directora técnica de la Fundación Bensadún Laurent y me acompaña... Bueno, Mariana Travieso, soy del CES, del Centro de Ensayos. Ella va a empezar ahora. Bueno, nosotros les cuento un poquito que la Fundación es una ONG sin fines de lucro que trabaja en la inclusión social y laboral de personas en situación de discapacidad, ¿no? Nosotros empezamos en el 2014 y a partir de ahí empezamos a conocer un poco cuál era la población en situación de discapacidad y en qué situación estaba a nivel laboral. Nos dedicamos exclusivamente a lo laboral. A partir de ahí vimos que había mucha gente que necesitaba formación y necesitaba una oportunidad para tener esa primera experiencia laboral, que no llegaban al primer empleo. Entonces empezamos a buscar, bueno, cuál era a nivel del mercado de trabajo, cuáles eran las carreras, cuáles eran los trabajos más pedidos. Y a partir de ahí diseñar cursos cortos con apoyo para que estas personas pudieran tener una formación y además una práctica laboral, ¿no? A partir de eso, bueno, nos juntamos con esta gente que tenemos los logos acá, porque vimos que testing de software era una carrera que estaba buena poder implementar, ¿no? Un curso que estaba bueno. Financiados por INEFOP, con Genexus, K2B, el CES, y después con Aplica, Develop, Innova Edu, Simplifica y Exceed, fueron las empresas que colaboraron, ¿sí? Tanto el CES como Genexus y K2B con docentes, y después las empresas de abajo fueron empresas de práctica, que abrieron sus puertas para los chiquilines pudieran practicar lo que habían aprendido y además tener una primera experiencia laboral. ¿Se escucha bien? No. Yo me escucho con delay. Bien. Y financiación de INEFOP. Sí, financiación de INEFOP. Nosotros, la Fundación, como ya les dije, se dedica exclusivamente a lo laboral. Tenemos una base de datos con personas que se inscriben a través de la web o llevan su currículum, y a partir de ahí recibimos propuestas de empresas que desean incluir. Entonces, un poco el programa SI, que es este programa de formación, lo que hicimos es una capacitación orientada a la continuidad educativa y al acceso al mercado laboral para jóvenes en situación de discapacidad. Teníamos clases teóricas en la Fundación, talleres extras, que también eran en la Fundación, dado por nosotros psicólogos, trabajadores sociales. Tenemos horas de acompañamiento individual por cualquier dificultad que podría surgir. Lo que hacemos es nos juntamos con la persona y vemos qué le está pasando y cómo podemos ayudarlo. Y además las prácticas en empresas. Además de todo esto, se previeron todo lo que tiene que ver con la accesibilidad, ¿no? El entorno de la Fundación es accesible. Se le preguntaba a los participantes qué necesitaban de extra, qué apoyo necesitaban, y ellos mismos nos fueron diciendo, mira, yo necesito esto, a mí me queda cómodo trabajar con mi computadora, bárbaro. Yo lo que necesito es apoyo emocional. Si en algún momento no entiendo algo, necesito tener un tiempo para que alguien me lo explique más despacio. Y todo eso se fue previendo, ¿no? Además también se previó en las empresas que hicieron las prácticas qué accesibilidad tenía cada una para ver cuál iba a cada empresa. Pensando en esto, en que nosotros lo que buscamos es la inclusión. Este diagrama queda muy claro. Lo que buscamos es que todos estemos juntos, ¿no? Y que nadie tenga que hacer un esfuerzo extra, ¿no? Que la persona en situación de discapacidad no tenga que hacer un esfuerzo extra para adaptarse, ¿no? Entonces, no buscamos que estén excluidos, que estén en sus casas o en instituciones aparte. Tampoco que estén separados, ¿no? En instituciones aparte. Tampoco buscamos que vengan a hacer el curso, pero nosotros no adaptemos nada, que ellos se consigan todo lo que necesitan, si no les sale que se les arreglen. No, lo que buscamos es la inclusión, y para eso nosotros nos tuvimos que adaptar, ¿no? Y ellos en algunas cosas
fueron aprendiendo lo nuevo, pero la adaptación en cuanto a la accesibilidad, en cuanto a cómo explicarle, en cuanto a qué facilidades iban a tener, se la brindamos nosotros. No sé si querés. Bueno, ¿se escucha bien ahí? Respecto a testing y al curso que nosotros brindamos, en conjunto con Genex Consulting y K2B, porque éramos docentes de distintas empresas que trabajan en el área, ¿no? Dentro de los objetivos generales teníamos capacitar a estos jóvenes para incluirlos para que puedan trabajar dentro de una empresa, básicamente, ¿no? No solo los conceptos teóricos de testing o lo que entiendan o no, o hacer prácticas, sino que después puedan ir a una empresa, sentarse, les den una actividad relacionada a pruebas, tenés que probar esto, o hacer testing exploratorio, o esto se puede automatizar o no, y que ellos sean capaces de trabajar en eso, como cualquier otro curso que damos, cualquiera de las empresas, a cualquier grupo de personas, o sea, en eso no había ninguna diferencia. Bueno, la estrategia, que en realidad fue definida en conjunto con la fundación y las empresas que trabajamos, ¿no? Estaban las clases teórico-prácticas de testing, como en cualquier otro curso que se diera. Además habían clases teóricas de la fundación relacionadas a todo lo que tiene que ver con lo laboral, y ahora ella va a explicar de qué se trataban, todas esas cosas. Los talleres de introducción también a la práctica laboral, bueno, cómo era una empresa, qué hacer, cómo trabajar, sin interesar de que sea de testing, que iban a ser de testers, ¿no? Y después estaba como algo muy fuerte lo de las prácticas laborales. O sea, esto no terminaba simplemente en un certificado de asistí o aprobé un curso de testing, ¿no? Sino de que bueno, ellos comenzaran esas prácticas y después salieran al mundo laboral con eso ya en sus manos, ¿no? Bueno, dentro de los desafíos que tuvimos, bueno, ¿cómo va a ser la selección de las personas estas en situación de discapacidad que quieren conseguir empleo, ¿no? O sea, nosotros desde el CES, por ejemplo, no teníamos mucha idea de, bueno, el objetivo acá es que la gente trabaje después, ¿no? Entonces, ¿qué tipo? ¿Existe alguna discapacidad que después no puedan realizar el trabajo? Bueno, esa gente no tendría que estar seleccionada para hacer este curso, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, una persona que de baja visión o que no ve, ¿tá? Capaz que nosotros le podemos dar el curso y pueden aprender, pueden hacer una prueba, probar, pero después van a ir a una empresa y van a tener que probar un software y bueno, si no puedes acceder a él, no vas a poder probarlo. Entonces, el tema era, bueno, cómo seleccionar los tipos, no sé, de discapacidad o las personas para después hacer el curso, ¿no? Sí. Sí, ahora vamos a seguir ahora. Yo ya les aclaro eso. Ya les aclaro eso. Sí, ya les aclaro. El tema era cualquier empresa, ¿no? Después que ellos pudieran insertarse. O sea, sí, ¿no? ya les aclaro ese punto en realidad, porque ahora seguimos con la charla, porque estos son los desafíos que nos planteamos. Estos eran los desafíos a los que nosotros nos enfrentábamos y decíamos, ¿y podremos? ¿Cómo lo haremos? Queremos llegar a tener, bueno, un conjunto de personas después que puedan trabajar en las empresas, ¿no? Después, también cómo sería el relacionamiento grupal dentro mismo de las clases que nosotros íbamos a tener. Acá un poco era esto también, ¿no? Ahí está, los miedos y los prejuicios y los desafíos que se pensaba antes, bueno, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo seleccionamos a las personas? ¿No? Porque pensamos, bueno, secundaria completa, ¿cuánta gente tenemos con secundaria completa? ¿No? Una persona con baja visión, ¿no? O con ceguera, ¿tenemos todo adaptado para hacerlo? El programa adaptado, ¿no? Era como los miedos que teníamos a nivel de la selección, ¿no? ¿Cómo hacemos? ¿Todos van a poder hacerlo? Una persona sorda va a poder entender, va a poder hacer testing de software, y a partir de todo eso también, bueno, ¿cómo va a ser el relacionamiento grupal? A partir de eso también teníamos, otro de los miedos que teníamos eran esto que ahora Mariana va. Claro, por ejemplo, el material de estudio que ya teníamos creado para otros cursos va a servir para este curso, vamos a tener que hacer adaptaciones, ¿cuáles adaptaciones vamos a tener que hacer? Todo esto conversando con la fundación abiertamente antes de dar el curso, ¿no? Bueno, el tema de la comunicación, por ejemplo, con una intérprete de señas, cómo vamos a trabajar, porque, o sea, nosotros no teníamos experiencia en eso. Vamos a poder facilitar todo lo que necesitan los estudiantes en las aulas, en el aula, y después también en las prácticas.
bueno, iba a haber como tensión en las clases o algo, porque nosotros capaz que no podíamos adaptarnos nosotros a trabajar, ¿tá? Y después podrán trabajar en las empresas, sí, ¿no? Esos eran nuestros miedos y prejuicios, en realidad eran prejuicios que teníamos, ¿no? Cuando fue avanzando el curso, bueno, vimos la realidad. Y en realidad acá creo que a todos nos pasa, ¿no? A todas las empresas cuando, bueno, tengo que contratar a alguien en situación de discapacidad. Todo esto les pasa, ¿no? Que quizás con otras personas no nos pasa. Capaz que yo veo, no es de una selección, ¿no? Entrevisto a alguien, pero esta persona tiene el pelo lacio. Entonces, porque tiene el pelo lacio, quizás va a tardar mucho más tiempo preparándose y va a llegar tarde. Y capaz que va a perder mucho tiempo, se va a tener que ir a hacer el progresivo, y si tiene tinta, entonces se le va a enredar más el pelo, entonces yo no la voy a contratar. Eso es ridículo, ¿verdad? Pero cuando entrevistamos a una persona en situación de discapacidad, asumimos todo esto, ¿no? Que no tiene un sustento real muchas veces, porque a veces no tenemos ni idea de discapacidad y nos manejamos entre una entrevista de trabajo con todos estos preconceptos que son míos y que no tienen un acento real en la realidad y en la vida de la persona. Entonces, todo esto nos pasa a todos, ¿no? Ahí. Entonces, bueno, hicimos la selección, ¿no? Que fue muy difícil porque por las barreras educacionales hay mucha gente en situación de discapacidad que no llega a tener secundaria completa, entonces tuvimos que flexibilizar mucho eso, ¿no? Quedaron seleccionados, las selecciones en conjunto de la Fundación con INEFOP, quedaron seleccionados 10 estudiantes, de los cuales algunos tenían discapacidad física, motriz, sensorial y psicosocial. Les aclaro un poco acá la psicosocial, que es la que genera más miedo muchas veces, ¿no? Que es lo que antes se decía discapacidad psiquiátrica, que nos imaginamos una persona que recién salió de Vilar de Bo, o nos imaginamos el de la película Psicosis, o nos imaginamos no sé, alguna persona en situación de calle, nos imaginamos un montón de cosas, ¿no? Que no es la realidad, ¿sí? Las personas en situación de discapacidad psicosocial pueden trabajar, ¿no? Pueden desarrollarse normalmente como cualquier otra persona, y nosotros ofrecemos también ese acompañamiento, pero en realidad también pueden trabajar perfectamente. Y después, un poco con las expectativas de los participantes. Todos lo que querían era aprender sobre testing, pero además querían conseguir un trabajo. El objetivo era conseguir un trabajo. El aula que teníamos nosotros estaba compuesta, bueno, por los estudiantes, la intérprete de lengua de señas uruguayas, que ahí la vemos en la foto, después todos los docentes de testing, ¿sí? Además, tenían una operadora laboral, que Sofía estaba en la clase junto con ellos y tenía que hacerles resúmenes, o sea, atendía la clase, entendía y hacía resúmenes de las clases, y si alguno no entendía algo, apoyaba en la explicación. Entonces Sofía los conoció a todos desde el inicio del curso y también los acompañó en las prácticas, que en realidad muchas veces hay algunos que ni los tuvo que acompañar porque se manejaron independientes. Y después teníamos clases y talleres de la fundación donde se trabajaba desde autonomía, discapacidad, género, violencia de género, derechos, cuáles son mis derechos, y además también, bueno, cómo hago un currículum, cómo me presento una entrevista, cuáles son mis derechos laborales, todo eso se trabajaba en formato taller. No, y lo otro es que Sofía y Carolina, que eran la intérprete, y la operadora laboral, que nosotros le llamábamos facilitadora, ¿tá? Porque todo lo que se necesitaba en el aula ella estaba al tanto, aprendieron de testing, ¿no? Desde cero también, estaban como los chiquilines, los que no se entendía, ella, por ejemplo, si ella no lo entendía, decía, bueno, capaz que alguien más no lo entendió, preguntaba, hacían los resúmenes, ¿tá? Y con la intérprete de lenguaje de señas uruguayo también, en realidad, ella para transmitir tenía que entender. Entonces a veces, o sea, no sé, en una planilla o en algo haciendo una prueba o reportando algo, decía, pero pará, porque estás explicando entreverado, ni yo te entiendo. Entonces, bueno, ahí reformulábamos y ella se comunicaba con los chiquitines. Acá también se creó, en realidad, la lengua de señas es otra lengua, no es como el español,
¿no? Es otra lengua. Entonces, muchas veces se tenía que buscar, bueno, qué palabra, cómo hago, qué seña para esta palabra. Y se tenía que investigar, a ver, bueno, si había otra intérprete de lengua de señas que había dado el mismo curso en otro lado, a ver, bueno, ¿cómo se llama esto? ¿No? ¿Qué seña tiene esto? O si no, bueno, vamos a crear una seña nueva para esto específico. Y eso fue muy interesante todo ese proceso. Imagínense el involucramiento que tenía que tener, ¿no? O sea, no es cualquier cosa. Ahí también teníamos los talleres, que ya les conté un poco de qué se trataba. Bueno, sobre testing, en realidad se vieron todos los temas que se ve en un curso de testing de software enfocado en pruebas funcionales, ¿no? Bueno, se habló de desarrollo, de calidad de software, vimos arquitecturas, los tipos de testing, todas las diferencias, o sea, hablamos de incidentes, se utilizó la herramienta Mantis, por ejemplo, para reportar incidentes, hicieron pruebas, reportaron, hicieron todo el ciclo de pruebas, diseñaron casos de pruebas, vimos también las técnicas, partición en clase de equivalencias, combinación por pares, máquina de estado, vimos testing exploratorio, registraron sesiones, digo, porque no es como un curso básico o hacer algunas pruebas y registrar de alguna forma, o sea, tiene la formalidad de cualquier curso. También se vio el tema de base de datos, que muchas veces en los cursos de testing no están incluidos, pero es importante tener conocimiento de, bueno, cómo seleccionar datos, cómo hacer consultas. También trabajamos, bueno, trabajo en equipo, eso siempre, en todos los cursos, no solo en este, y también sobre herramientas de ofimática. Bueno, a veces no tenía mucho manejo, como también en otros cursos nos pasa, no sé, de las planillas de cálculo, de documentos, cómo mostrar la información, cómo registrarla, ¿tá? Y trabajamos sobre comunicación oral y escrita bastante, también por esto de que, bueno, la lengua de señas es otro lenguaje, que tampoco nosotros teníamos conocimiento de eso, ¿no? Entonces, bueno, la realidad fue... bueno, un poco, no sé si lo querés, que el material no se tuvo que adaptar, no se tuvo que cambiar. No, el material no lo tuvimos que adaptar, era el que usamos en todos los cursos. Lo que sí, obviamente, creamos nuevos ejercicios, como creamos en otros cursos, ¿tá? Con temas a veces de interés para los estudiantes con los que estamos trabajando. ¿Tá? Bueno, que la intérprete y la operadora laboral en realidad fueron como 2 estudiantes más, como los que les comenté. Bueno, que en las clases había buen humor, o sea, cada uno conocía lo que tenía que hacer, o sea, cómo, si tenía alguna dificultad en algo, bueno, cómo sortearla, y estaban interesados en entender de lo que se estaba hablando. Había mucho compromiso en las clases, es algo que no sucede en todos los cursos, ¿no? A veces hacemos cursos para empresas donde la gente va como porque me mandan. Entonces, bueno, llegó tarde, ¿qué dimos la clase pasada? Nadie contesta, se hacen preguntas, nadie participa. Todo lo contrario en este curso. Todos interesados por entender, aprender, aplicar lo que se vio en la clase anterior, cómo me quedó esta duda, que eso no es algo tan común en los cursos que damos, por ejemplo, para una empresa. Hubieron muchas charlas sobre el trabajo de un tester en las empresas, o sea, los docentes que participamos en realidad tenemos experiencia en varios proyectos. Entonces, transmitimos mucho esto, bueno, y cómo tiene que ser el tester dentro de una empresa. Un articulador tiene que comunicar, lo que dice en realidad tiene un valor, hay que hacerle caso, o sea, hay que considerarlo, tenerlo en cuenta. Y después hubo un trabajo intenso para el docente en cada clase, como para, bueno, las cosas se tienen que entender, y se tienen que entender de por qué estamos enseñando cada cosa, por qué aplicamos algo o no, ¿tá? No es simplemente darlo y que quede en la teoría, todo aplicarlo. Pero si bien el material no se tuvo que adaptar, sí en cuanto a las explicaciones y en cuanto a dar distintos ejemplos, eso sí que fue un poco la diferencia, pero en realidad era también el interés de ellos de que preguntaban y cuando no se quedaban con las dudas. Venían y si alguno decía, bueno, yo estoy un poco perdido, hablaba con el equipo técnico, se reunía conmigo y decía, mira, estoy perdido en esto. Bueno, vamos a solucionarlo. Y eso fue muy importante. Entonces, bueno, veíamos esto, si se presentaban algunas dificultades en la abstracción, bueno, buscar formas de explicarlo distinto, ¿no? Concretamente, en los ejercicios concretos, ¿no? Y si había en la resolución de problemas alguna dificultad, también, bueno, buscamos cómo lo resuelvo y ver, bueno, qué parte me cuesta, dónde lo voy a buscar resolver. Esos fueron los desafíos que fueron apareciendo, que pueden aparecer con cualquier otra persona. Y después también esto de fortalecer el rol del tester en la empresa, que eso después lo vimos en las prácticas de trabajo. Surgieron muchas situaciones donde se decían, bueno,
mi compañera me dijo que no registrara esto, pero que lo registraba ella, pero yo lo tengo que registrar. Y entonces, bueno, después en los talleres se fortalecía eso. Bueno, ¿qué dificultades están teniendo en las prácticas? A mí me pasó esto. Bueno, no, ¿vos cómo lo resolviste? No, lo registré igual. Me estaba costando registrar en Excel. ¿Cómo estás haciendo? No, estoy registrando en un cuaderno y después en un mail envío todo lo que voy encontrando. ¿Ese te resulta? Sí, un cuaderno con una prolijidad espectacular. ¿Le resultó? Bueno, usalo así. Ahí está. Esto también era que el mismo tema era explicado por más de un docente, lo cual daba distintas perspectivas y se repasaba muchas veces. Esta es la estrategia de Mariana. O sea, si tenés un problema, dividir un problema más chiquito y vencerás. Lo que uso para todo, pero en estos casos a veces alguien se siente abrumado de, no sé, tenés que probar este sistema, y bueno, ¿pero qué? Dividirlo, ¿cuáles son las funcionalidades? ¿Qué tiene que hacer cada una de ellas? Bueno, ¿qué variables están involucradas? ¿Qué casos puedes pensar? ¿Qué vas a probar? Y bueno. Bueno, en definitiva, o sea, el desafío mayor es, bueno, transmitir que testear no es solo completar planillas, sino que también sino que en realidad es pensar, investigar y experimentar con el objetivo de dar información sobre la calidad del producto, ¿no? O sea, no es, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Completar esta planillita? No. Es, bueno, ¿dónde pensás que pueden estar los errores? ¿Qué pensás que puede fallar? Primero tenés que entender cómo funciona. Bueno, trabajar en eso, ¿no? Y aprovechar las singularidades de cada alumno es eso que comentaba. Veíamos de repente, bueno, que había alguien que era muy bueno en tal temática. Bueno, vamos a seguir por ahí, si bien ampliamos los conocimientos y damos todo, pero bueno, sos bueno en esto, vamos a enfocarte en eso. Entonces, después en las prácticas, como cualquier otra persona y empresa que empieza a trabajar, ¿no? Sí hubo que hacer una adaptación de la empresa al estudiante y del estudiante a la empresa. En esto de que, bueno, el estudiante se tuvo que adaptar a la forma de trabajo de la empresa, al flujo de trabajo, a los programas que utilizaban, que muchas veces fueron distintos a los que aprendieron. Se adaptaron perfectamente. Las empresas muchas veces pasó de, bueno, le di un proyecto y terminó muy rápido, y ahora, ¿qué le doy? Y bueno, y buscamos la asesoría de los docentes para ver qué otros proyectos tenía la empresa, si se podía trabajar en forma más como equipo, si podía trabajar más independiente. Y eso fue lo que se hizo en realidad. No, mira, había gente que se sentaba con los estudiantes y le hacía esquemas. Mira, esto funciona así, no sé cuánto, vos tenés que hacer esto, y le dejaba una lista. Otros trabajaban con un compañero que hacía medianamente la misma tarea, se iban coordinando a ver quién hacía qué y se iban macheando a ver si estaba bien, ¿no? Y eso fue la adaptación de cada uno. Esto es un poco el resumen de todo lo que se hizo, de las horas, de las prácticas, de las clases teóricas, de los talleres, y de todo lo que... dice nombre de categoría. Nombre de categoría, ¿no? Eso eran los talleres, y el acompañamiento individual que se le dio también a cada uno. Ahí está un poco la foto del grupo. Completo, en un evento que se hizo de Genexus. Estos son los egresados de todos los cursos de la Fundación, que tenemos más cursos. Además, 6 meses después, muchos continuaron estudiando a nivel de testing y a nivel de informática. Descubrieron su pasión y lo que les gustaba. Hay algunos que están trabajando en otras áreas, pero están trabajando. Además que eso es muy importante porque el curso les sirvió para aprender algo nuevo, pero además saber lo que es un trabajo, llegar en hora, recibir órdenes de un jefe, entregar cosas a tiempo. Tenemos gente que está trabajando en testing, ya, que quedó seleccionado en las empresas donde hizo la práctica y en otras empresas. Y además tenemos algunos que ya están participando en procesos de selección. Tenemos gente que todavía está buscando trabajo, además. Entonces tenemos un poco esto. Bueno, la industria necesita personas capacitadas para el desarrollo, para el soporte, para el testing, para la infraestructura. Y a nivel de cifra, nosotros tenemos 15,9% de la población en situación de discapacidad, de los cuales 80% de estas personas en edad de trabajar está desempleada. O sea, tenemos gente que está buscando trabajo y tenemos una industria que la está necesitando. Entonces, la idea es que puedan pensar que capaz que se les abre la posibilidad de seleccionar personas que no tenían ni idea. ¿No? La verdad que nunca se presentó en mi empresa una persona en situación de discapacidad.
¿estoy haciendo bien los llamados? ¿Los llamados están llegando? Ahora tenemos una ley, que es la 19.691, que es de promoción del trabajo para personas con discapacidad en el ámbito privado. O sea que empresas de 25 o más trabajadores tienen que contratar un porcentaje de personas en situación de discapacidad. Entonces, tengo ahí la oportunidad para empezar a pensar esto en las empresas. ¿Ya? Pensar en, bueno, ¿cómo son mis llamados? ¿Mis procesos de selección son inclusivos? ¿Estoy sesgada? ¿No estoy sesgada? ¿Por qué no ha llegado nadie a mi empresa en situación de discapacidad? ¿Cómo estoy haciendo la llamada? Estoy poniendo, acá podemos poner ahora, ¿no? Específico para personas en situación de discapacidad. La idea es que puedan asesorarse y ir viendo para ir sorteando obstáculos. No decimos que no van a aparecer obstáculos, sino que existen y pueden sortearse, además. Entonces es esto, ¿no? Hoy tenemos que empezar a romper prejuicios y a tener una forma nueva de ver cómo seleccionar y que las personas en situación de discapacidad pueden trabajar y muchas veces no necesito grandes cambios a nivel de la empresa. O sea, ¿alguna otra cosa más, Mariana? No, sí, acá quería también decirles, o sea, que con esto de la ley, o sea, que ella me estuvo comentando un montón de cosas, hay que asesorarse, ¿no? Para usar, o sea, existe un registro de personas en situación de discapacidad. Sí, nosotros ahora en junio, bien me diste el pie, me había olvidado, en junio vamos a tener un evento en la Fundación sobre la ley. ¿Ah? Así que bueno, estén atentos, vamos a tratar de difundir la invitación, donde vamos a hablar un poco de todos los pormenores de la ley, qué tengo que hacer, dónde tengo que ir, cómo me tengo que registrar, para que ustedes también puedan sumarse y ser parte de esto y poder dejar atrás antiguas concepciones vinculadas a la discapacidad, que hoy por hoy, bueno, esto es una industria muy moderna que apuesta a la tecnología y apostamos a eso, ¿no? A romper prejuicios. Que se asesoren en lugares que están trabajando en el tema, bueno, como la fundación, y existen, no sé. Existen otras fundaciones, está Pronadis, del MIDES, para asesorarse, gente que conoce, que sabe de discapacidad, porque hay gente que puede saber mucho de recursos humanos, pero en realidad de la temática específica en sí no. O sea que, bueno, busquemos asesorarse, lean, hay mucha bibliografía, hay mucho material, para, bueno, después poder elegir bien cómo hacer y de qué forma también. Bueno. Así que, bueno, muchas gracias. ¿Tiene alguna pregunta? Sí. Sí, claro. Buenas tardes. Creo que sí. Tengo una pregunta principal, que yo pertenezco a Proyecto Nahual, que hace más de 4 años venimos dando clases para chicos discapacitados también, y nos resultó bastante complicado integrar distintas discapacidades por la forma de tratar de impartir conocimientos, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo hicieron? Por ejemplo, nosotros tenemos cursos para chicos con Asperger, cursos para gente con discapacidad auditiva, gente con discapacidad visual. Entonces, ¿cómo pudieron hacer un único curso para diferentes discapacidades? Y por otro lado, trabajo en una empresa que se llama Nahual IT, donde por suerte tenemos más del 10% de gente discapacitada, todos egresados de estos cursos, entonces sé que es posible y se puede. Esto creo que hay que cambiar un poco el switch de la gente que toma a las personas. Más allá de capacitarlas, creo que es mucho más importante a veces tratar de cambiar el switch de estas personas, porque justamente las personas que toman el curso lo toman con muchísimas esperanzas y sienten una frustración enorme cuando después no sucede esto. O sea, al menos esa es nuestra experiencia, ¿no? Y que nos transmiten los chicos. La frustración después de hacer el curso, de no conseguir eso que tanto anhelan, ¿no? Entonces, ¿cómo encaran tal vez ese lado de tratar de hacer el switch en las empresas, ¿no? Sí, mira, con respecto a la primera pregunta de cómo hicimos, nosotros trabajamos de una forma donde no prejuzgamos según el tipo de discapacidad. Lo que hacemos, no nos interesa en realidad cuál es tu diagnóstico. Lo que a nosotros nos interesa es conocerte a vos como persona. Entonces, lo que hacemos es, bueno, te conocemos a vos, ¿qué necesitas vos como persona? Y a partir de ahí también, creo que lo que a nosotros nos resultó es trabajar como equipo multidisciplinario. Nosotros antes tuvimos charlas con los docentes donde contamos desde qué lugar trabajamos, qué es la discapacidad, desde qué lugar conceptual nos ponemos, cómo vamos a hacer, que la idea es adaptar
¿no? Adaptar. Entonces, en eso, bueno, si vos necesitas usar tu computadora, trae tu computadora. Si vos necesitas una mesa más alta o apoyar algo distinto o algo para apoyar, bueno, vamos a conseguir eso para apoyar. Si vos necesitas practicar Word, bueno, vamos a buscar que practiques Word y que estés bien familiarizado para después pasar a testing. Si vos necesitas, bueno, si te entreverás un día y necesitas salir un rato del salón y hablar con alguien y que te lo explique solo, bueno, salís un rato del salón y alguien te lo explica individualmente, ¿no? Entonces, creo que fue ese el secreto de tener, bueno, los docentes y además la operadora laboral, que era la que, si yo te tengo que mandar, tengo que hacer el resumen, y a vos te lo mando por mail, en un PDF, bárbaro. Si vos tenés baja visión y te sirve que te mande por Word, te lo mando. Si a vos te queda mejor impreso, te lo mando impreso. Si a otra persona le queda mejor por audio de WhatsApp, te lo mando por audio de WhatsApp. Y así fuimos como gestionando en realidad de hacer una aula diversa. Y después sí, tratamos de hacer muchas charlas de sensibilización a nivel de empresas para poder cambiar un poco las visiones y en realidad partiendo de la base no solo de la inclusión de personas en situación de discapacidad, sino de la diversidad. Si yo llego a mi empresa y miro y somos todos muy parecidos, del mismo contexto socioeconómico, no tengo a nadie de otro país, no tengo a nadie afrodescendiente, no tengo a nadie en situación de discapacidad, yo tengo que empezar a cuestionarme cómo estoy seleccionando. Entonces, la idea es poder como dar charlas, y es un camino difícil, pero tiene sus logros y bueno, y la ley para nosotros fue un gran cambio. Nos han llegado muchos pedidos de cargos. Muchas veces con un desfasaje muy grande a nivel de formación, o sea, te piden mucha formación para una población que no está llegando todavía. Entonces, ahí nosotros tenemos que hacer como buscar el equilibrio, que está siendo un poco más difícil, pero bueno, vamos avanzando. Y lo otro era la cantidad de horas de clase, ¿no? Porque, o sea, las clases eran, las de testing, 4 veces por semana, 3 horas. Entonces existía mucho conocimiento de las personas, trabajamos muchas horas juntos y con Sofía también, entonces como que se llegaban a conocer, se llegó a conocer el grupo mucho. No era una clase por semana que a veces como que te perdés. Y después en las prácticas no tuvimos grandes dificultades. O sea, haciendo un buen equipo con los compañeros de trabajo, con el superior y nosotros, no tuvimos dificultades muy graves. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ¿no? Bueno, muchas gracias por la atención.